Y lo único que se hacía evidente conforme pasaba el tiempo era que uno iba descubriendo todas ahora sí como gran rango de prácticas que, que exploraban a la arquitectura desde distintos ángulos y que no por eso eran menos arquitectónicas. Entonces, ahí fue donde, o sea, como de donde viene como esa pregunta, ¿no? O sea, como cuál es el espacio, cuál sería el espacio que permitiría a ese tipo de prácticas entrar y tener como un momento y un espacio dedicado exclusivamente para ellos. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión revisaremos Proyector, una plataforma curatorial y espacio expositivo con sede Ciudad de México dedicada a la promoción de voces emergentes en la investigación arquitectónica. Para esto hemos conversado con la cofundadora y codirectora de Proyector, Tania Tovar Torres, quien es arquitecta, escritora y curadora y cuya práctica explora medios y formatos creativos para la exhibición y producción arquitectónica, especializada en investigación documental y de archivo. Tania es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió en la Academia Estatal de Bellas Artes y Diseño de Stuttgart, en Alemania, y tiene una maestría en prácticas críticas conceptuales y curatoriales en arquitectura por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Actualmente es Gordon Fellow en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Rice en Houston. En México fue profesora asociada en la Universidad Iberoamericana y anteriormente trabajó en el Canadian Center for Architecture en Montreal y en el Arthur Gross Architecture Gallery en Nueva York en el desarrollo de proyectos basados en archivo e investigación. Esperamos que sea del agrado de ustedes tanto como lo fue para nosotros la conversación que tuvimos con Tania Tovar, y si es del gusto de ustedes, por favor compartir y darle un like a este contenido. También pueden seguirnos para más contenidos respecto a eventos de arquitectura en las distintas redes a través de nuestro usuario @eventosdearq. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En este caso tenemos el honor y agradecemos la presencia de Tania Tovar, quien es justamente una de las representantes del proyecto Proyector, un proyecto o una plataforma curatorial con base en Ciudad de México dedicada a promover voces emergentes en investigación contemporánea en arquitectura. Justamente nos interesa conversar con Tania para ver cómo la práctica de Proyector aborda las nuevas estrategias y herramientas críticas, teóricas e históricas sobre asuntos especiales que forma parte justamente de su agenda o de su enfoque dentro de la práctica curatorial. Primero que todo, Tania, nuevamente agradecido por tu tiempo. Bienvenida a La Mesa. ¿Cómo estás? Hola, no, muchas gracias por la invitación y el espacio y nada, feliz de platicar de estos temas. Pues partamos justamente comentándoles a la audiencia, tal vez quienes no conocen Proyector, cuéntanos sobre cuándo nace la iniciativa, por qué nace la iniciativa y dónde están ubicados sobre todo. Pues nada, Proyector, como bien decías, es una plataforma curatorial y un espacio de exhibiciones dedicado a la promoción de proyectos de investigación en arquitectura. Y, y tenemos sede en la Ciudad de México, específicamente en el centro norte de la ciudad. Entonces, para los que ya han tenido la oportunidad de darse una vuelta por la Ciudad de México, sabrán que no estamos ubicados en la colonia industrial, que no es precisamente alguna de las de los barrios, eh, como de la burbuja cultural en la ciudad. Estamos un poquito más al norte y que es parte también de lo que nos gusta de nuestro espacio, ¿no? De que ir descubriendo otros lugares de la ciudad también. Entonces, bueno, ahí estamos ubicados justo en la colonia industrial en la Ciudad de México. Y Proyector fue una iniciativa que comenzamos en el 2018 con mi socio Juan Carlos Espinosa Cuoc, y que nada, justo estamos muy contentos porque estamos por celebrar nuestro 5º aniversario. Proyector es su cumpleaños número 5, entonces nada, parece que el tiempo ha pasado volando.
Y pues nada, y ahí comenzó, o sea, en aquel lejano septiembre del 2018. Y un poco la idea era eso, o sea, éramos jóvenes investigadores también, estábamos buscando, o sea, sabíamos lo difícil que era tener la oportunidad de presentar luego el trabajo en instituciones, como, ahora sí, como investigadores que estaban como construyendo su carrera. Y, y además de que no hay muchas plataformas de este corte en general, en México menos, y pensábamos que si nosotros estábamos en esa circunstancia en la que no encontrábamos un lugar donde llegar, donde poder presentar, tenía que haber más gente en esa misma posición. Y comienza de ahí, o sea, de tener esa pequeña plataforma, de ahí viene el nombre también, Proyector, un lugar donde pudiéramos presentar el trabajo de otros proyectos increíbles que por lo general se producían dentro de la academia y que no encontraban un lugar para poder como presentarse a diferentes audiencias. Y entonces, pues ahí arrancamos a buscar proyectos y a encontrarles distintos formatos para irlos presentando. Oye, ahí dices algo extremadamente interesante. A ver, yo también tengo cierto vínculo con México, conozco de manera general la escena, pero creo que uno de los espacios de exposición de arquitectura, obviamente saliendo a las grandes galerías, el Museo de Arquitectura en Palacio de Bellas Artes, etcétera, etcétera, que estuvo como a la vanguardia de espacio de arquitectura, creo que fue Liga en el pequeño espacio que tenían en una planta baja en Insurgentes, pero que ellos principalmente, primero era un espacio reducido y apostaban a exponer obras, intervenciones museográficas, pero principalmente de arquitectos proyectistas, ¿no? Creo que justamente acabas de mencionar entre líneas que parte del nicho, de la falencia que veían ustedes, fue darle espacio a investigadores y académicos, y ese no es el perfil de Liga. Definitivamente en Liga uno no presentaba una investigación, o si presentaba una investigación, tal vez estaba más enfocada en una investigación proyectual dedicada a obra. Y creo que justamente lo que destaca o lo que diferencia a Proyector de esa versión inicial de Liga es que apuesta a dar espacio para el académico, para el investigador y para el curador. Entonces quería consultarte cómo influyó tus estudios en Colombia para pensar que justamente al volver a México una de las iniciativas era no hacer una práctica directa como investigadora, no hacer una práctica directa como arquitecto, sino la práctica se desarrollaba a través de la conformación de esta galería o plataforma que era Proyector, ¿no? ¿Por qué encontraste ese nicho para los académicos y los investigadores, ¿no? Pues mira, primero diría que, o sea, si bien sí, o sea, son proyectos de investigación los que presentamos. Y como bien mencionas, iniciativas anteriores, específicamente Liga, que tenía muy claro el enfoque de promover oficinas y despachos emergentes en Latinoamérica. Que bueno, Liga sigue ahí, cambiaron de lugar, ¿no? Pero como bien decías, o sea, como su nicho estaba ubicada en otro lugar, ¿no? Y creo que esa fue o es la contribución más grande del espacio como tal, ¿no? O sea, de comenzar a introducir arquitectura al espacio expositivo. Y si bien México es un lugar que tiene una cultura de diseño y edificación en arquitectura muy vasta, el tema de la investigación en arquitectura o de las prácticas, llamémoslas alternativas en arquitectura, era algo que no estaba tan explorado y tampoco tan normalizado. Y entonces, nada, justo en mis estudios, o sea, fue que, o sea, como que tenía algunas intenciones y
anteriores de como incluir la exhibición como una estrategia de producción arquitectónica, pero que evidentemente no estaba bien desarrollada. Y ahí es donde entran, ahora sí, en el rol de mis estudios, ¿no? Que justo estudié en la Universidad de Columbia el programa de críticas conceptuales y prácticas críticas conceptuales y curatoriales en arquitectura. Pero que creo que ahí te cruzas con Raina Rashmilling, ¿no? Que la conozco Exacto, aquí por ahí es. Chile y por eso la vi cuando estuve el año pasado allá. Exacto, sí, justo. Yo estudié con Raina en esa misma generación, también con Pedro Correa, que también es chileno. Este, estuvimos en la misma generación. Y justo estando en Colombia tuve la oportunidad de trabajar ¿cómo se llama? En el área de investigación, de exposiciones. Y ahí fue cuando comencé como a explorar también como distintas nociones de exhibir arquitectura. Em, entendido también no solamente como, o sea, como cuáles son todos los retos que implica introducir el objeto arquitectónico o distintas condiciones alrededor de la arquitectura al espacio expositivo. Eh, y que eso además como que lo seguí construyendo porque después de ahí trabajé en el CCA, en el Canadian Center for Architecture, poco después en Montreal, en el que seguí también trabajando con exposiciones de archivo, documentales, y que era como la línea de trabajo en la que me había estado desarrollando. Y, y lo único que se hacía evidente conforme pasaba el tiempo era que uno iba descubriendo todas ahora sí como gran rango de prácticas que, que exploraban a la arquitectura desde distintos ángulos y que no por eso eran menos arquitectónicas. Entonces, ahí fue donde, o sea, como de donde viene como esa pregunta, ¿no? O sea, como cuál es el espacio o cuál sería el espacio que permitiría ese tipo de prácticas entrar y tener como un momento y un espacio dedicado exclusivamente para ellos. Y lo menciono esto porque si bien muchos de nuestros investigadores son efectivamente académicos y muchos de los proyectos vienen desde la academia, se producen desde la academia, no es necesariamente el caso con todos. Y me gustaría pensar que Proyector no es un espacio dedicado para académicos, sino más bien es justamente un espacio que busca romper un poco con algunas de las barreras que ha establecido la misma academia. O sea, lo que hemos visto de muchos de los proyectos que sí tienen, ahora sí como punto de partida, una tesis de maestría o partes de una disertación doctoral, es que lo que sucede dentro de la academia es que se produce para y se consume por la misma academia, ¿no? Y entonces lo que sucede mucho es que se comienzan a crear estas como ideas de la investigación como algo que es poco accesible, que es complejo, que es complicado y que es difícil de establecer algún tipo de relación un poco más directa con ella. Y entonces parte del trabajo era como, ok, ¿cómo podemos presentar esos proyectos que sí son complejos en su naturaleza, pero no por eso tienen que ser complicados? Y qué tipo de herramientas y cómo los distintos formatos también nos pueden permitir hablarle a una audiencia mucho más grande y salir de como estas restricciones del mundo de la academia, en el que muchos de estos proyectos viven en artículos especializados o en las mismas tesis que pues, ahí están muchas veces haciendo polvo en las bibliotecas de las escuelas, y que pues era una de nuestras preocupaciones comenzar a sacar ese conocimiento que se estaba produciendo y comenzarlo a presentar en distintos lugares, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, obviamente siempre vamos a estar vinculados a las escuelas y a la academia de alguna manera, pero en realidad los proyectos
con los que hemos colaborado y a los que hemos invitado, no necesariamente tienen que ser proyectos producidos dentro de la academia o por académicos, ¿no? Y lo que llamamos investigación, y nosotros le llamamos investigadores, porque todo el proyecto, todo el trabajo que se realiza es propiamente proyectos de investigación, pero un poco también extendiendo como la etiqueta a todas esas prácticas que tienen todo ese mismo rigor y trabajo, pero que no por eso necesariamente tienen que estar vinculados a una institución propiamente, ¿no? Entonces, pues nada, lo que sucede es que llegamos a México después de haber estado fuera bastante tiempo y un poco con la idea de comenzar a, así como, yo creo que el primer impulso que tuvimos fue como de importar cosas, ¿no? O sea, como que sabíamos que se estaban haciendo cosas increíbles en otros lugares y como que queríamos traer algo de eso a México. Pero muy rápidamente cambió la dinámica. O sea, cuando llegamos, lo que descubrimos fue que había proyectos increíbles sucediendo en México y que solamente no tenían un lugar para presentarse. O no había como esa infraestructura también como de investigación y esa infraestructura curatorial para poderlos presentar. Y ahí es donde se hace súper evidente el nicho de proyector, ¿no? O sea, como ese espacio que les permite, por así como a todos estos proyectos que, vaya, que vienen existiendo ya desde hace mucho tiempo y que no es que existan porque existimos nosotros, sino simplemente no se visibilizaban tanto porque no había como esa plataforma que pudiera incorporarlos, porque si bien en México existe, o sea, el circuito del arte es súper amplio, súper bien estructurado, los museos de arte, si bien a veces incorporan proyectos arquitectónicos o de arquitectura, no tienen propiamente un espacio dedicado a eso, ¿no? Y fuera de, como lo mencionas, Liga, no existe en realidad otro espacio que le dé cabida a todos esos proyectos que no son necesariamente de diseño, ¿no? Entonces... O que esté pues nada. enfocado únicamente en arquitectura, ¿no? Que, a ver, no es porque nos las demos de especiales, ¿no? Pero, claro, de repente esos espacios vinculan lo artístico con lo arquitectónico, pero en otras está más bien lo ingenieril con lo arquitectónico, o en otros podría ser más el diseño gráfico industrial con lo arquitectónico, ¿no? Yo creo que justamente, nuevamente, creo que Liga fue un parteaguas, tal vez no fue el primero, pero fue el primero, digamos, como de cierta rigurosidad y cierto impacto. Pero a la par yo considero que Proyector también lo es. Y creo que es muy buena la acotación que hace Tania, porque tal vez igual por lo cosmopolita y lo amplio, que es la cantidad de arquitectos e investigadores que hay en México, pero tal vez todavía hay mucho arraigo a la investigación histórica, a la investigación de archivo, de generar el paper, metodología, hipótesis, etcétera, que de nuevo no es que está mal, no es que está mal para nada, uno incluso también a veces participa en ese tipo de formato, pero creo que como bien aludes, el tipo de investigación que propicia Proyector para ser expuesta es aquella que explota como parte de la investigación la exposición o el archivo abierto. Y sin querer queriendo, creo que estoy haciendo alusión a la exposición que hubo el año a finales del año pasado como forma de esta agenda satélite que tuvo la Biao y Mextrópoli, que fue archivo provisional, también de los amigos del equipo liderado por Fernando Portal acá en Chile, y que justamente aportaba que la exposición no era una exposición de resultados, de ir a leer un texto o ver unas fotos, sino que el resultado de la exposición es el mismo acto performático de los visitantes al estar formando los archivos provisionales con la información que estaba en los folders, ¿no? en las paredes, ¿no? Entonces, creo que una de las agendas declaradas o declaradas a medias de Proyector es validar estas prácticas emergentes en arquitectura como la propia práctica de un arquitecto, no necesariamente con la etiqueta de investigador, sino un arquitecto se puede dedicar de manera proyectual o no a abordar investigación en arquitectura,
que tal vez es más vanguardista o se puede catalogar justamente emergente en contextos latinoamericanos, pero que en escenarios como en Colombia está completamente normalizado. Entonces la pregunta que te quería hacer es si hubo un buen recibimiento del contexto arquitectónico en México al recibir este tipo de contenido curatorial en una galería de arquitectura, o si por el contrario creen que es un proyecto de nicho con un público reducido, pero constante, que valida este tipo de prácticas como arquitectónicas, ¿no? ¿Cómo les fue a Proyector cuando inició y se desarrolló durante estos 5 años? Creo que es un poco una mezcla de las dos. Creo que, y voy a, o sea, como voy a retomar algunas de las ideas que mencionabas, ¿no? O sea, como de justo este ejercicio como abierto, de entender la investigación no como algo, o sea, como terminado y cerrado, sino como más bien algo que permite seguir elaborando y seguir construyendo sobre eso, ¿no? Y que es ahí donde se inserta también como la manera en la que nosotros nos aproximamos al ejercicio curatorial en la galería, ¿no? Que es justo entender el ejercicio de investigación y el ejercicio de curatorial como, ahora sí, como uno solo, en el que uno se va informando del otro y que eso constantemente da pie a que surjan nuevas ideas, más conocimiento, nuevas relaciones y como que es un ejercicio que sigue y sigue y sigue dando, ¿no? Y que nada, y que por eso, y ahí spoiler, seguro ya después hablamos un poquito más, el, el formato o bueno, la unidad que usamos no son las exposiciones, sino son los famosos ciclos, como esta manera de decir, no solamente es una exposición que tiene una fecha de principio y fin, sino que puede ser cualquier otro formato que ahora sí como que le encaje mejor a cada uno de los proyectos, ¿no? Y lo traigo a colación porque creo que justo, o sea, regresando a la pregunta de cómo fue recibido Proyector, o sea, como que muchas de esas cosas son las que han sido como interesantes de ir probando y de ir viendo cómo se han ido desarrollando. O sea, efectivamente, Proyector se ha ido construyendo también en los 5 años, ¿no? Y hay cosas que tal vez no teníamos tan claras al principio, pero que en el tiempo sí hemos como esclareciendo, ¿no? Eh, y que al principio era difícil de entender también o de como de explicar claramente qué era lo que hacíamos o qué tipo de proyectos eran los que presentábamos. Y creo que muy al principio nos pasó que como teníamos la atención de otras instituciones en el extranjero específicamente, eh, y creo que eso tenía que ver simplemente con, como decías, con que eran prácticas que estaban más normalizadas en otros contextos y por eso era tal vez más claro entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero dicho eso, o sea, creo que algo que nos ha sorprendido gratamente es el recibimiento del proyecto. Eh, y que y que creo que si bien como yo creo que todos los emprendimientos culturales, no solo en México, sino en cualquier lugar, em, nada, tienen esa como curva de aprendizaje, de irse como consolidando, ir encontrando su lugar. Pero creo que lo que quedaba muy claro era que sí había cosas que presentar en ese contexto y que estaba permitiendo la posibilidad de incorporar a otras voces en el discurso como un poco más amplio en arquitectura. Y creo que eso es lo que causó como la, o sea, como que comenzara como a asentarse más el ejercicio, el proyecto y que, ¿cómo se llama? Y que fuera ahora sí como creciendo también, ¿no? Entonces creo que al principio, si bien, o sea, sí, Proyector siempre será un ejercicio también de nicho hasta cierto punto, ¿no? O sea, hablar de
exposición, de investigación en arquitectura y lo que eso significa para nosotros, pues ya lo hace de facto algo de nicho. Pero dicho eso, algo en lo que hemos puesto mucho de nuestros esfuerzos es que a pesar de abordar estos temas que son complejos, que no son, ¿cómo se llama? De entrada tan sencillos, es cómo utilizar todos nuestros recursos para poderlos hacer más accesibles para los demás. Y no solo es la exposición, sino también entre la programación pública, todas las actividades que hacemos. O sea, es cómo estar estableciendo estas distintas relaciones con distintas audiencias. Entonces, y es algo que hemos ido como procurando promover conforme va pasando el tiempo. O sea, esta incorporación de distintos formatos y experimentos de cómo presentar todo este conocimiento, es algo que constantemente nos estamos preguntando y probando, ¿no? O sea, desde las exposiciones hasta instalaciones, performance, publicaciones, talleres, pláticas, guías, proyecciones, o sea, y todo lo que creamos en el momento en el que estamos desarrollando los proyectos que le pueda permitir establecer este diálogo con distintas audiencias, lo vamos incorporando y lo vamos probando todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso también es algo que nos ha abierto las puertas a cada vez ir creciendo más, ahora sí como nuestro, o sea, supongo que es la audiencia, pero también es como, ahora sí, como esta comunidad que se va creando que va creciendo también detrás del proyecto, ¿no? Y creo que hoy por hoy lo que ha sido muy bonito es que no sé, o sea, se oye muy pretencioso decir que hay nuevas prácticas porque existimos, pero más bien creo que hay quienes se animan también a como comenzar a buscar distintas maneras de presentar su trabajo, porque o sea, porque quiero pensar que ponemos un granito de arena en ir comenzando a visibilizar ese tipo de trabajo, a irlo normalizando poco a poco dentro de como el lenguaje normal de la práctica arquitectónica, de ir comenzando a incorporar ese tipo de prácticas también como una práctica en su propio derecho de hacer arquitectura, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ahorita estamos muy contentos de todo lo que ha pasado y no nos podemos quejar en lo más absoluto porque México nos recibió ahora sí de muy buena manera. Oye, es interesante lo que mencionas porque, claro, estrictamente ustedes se encontraron con prácticas que ya existían, estuvieron no en funcionamiento proyector, pero es interesante porque también se crea como tú bien mencionas, esos proyectos, esas prácticas se normalizan, se validan y sobre todo se institucionalizan. Entonces, es interesante porque también ustedes tienen un papel no menor como curadores que ya es un artista, oye, esto es arquitectura entonces, ¿no? Entonces, es interesante porque, como, como dice esa típica frase de Spider-Man, que en realidad no es de Spider-Man, de, bueno, con una gran poder y una gran responsabilidad. Entonces, aunque más allá de ofrecer el espacio para que se realicen estas actividades, las actividades o proyectos que ustedes seleccionan para exponer, también están siendo validados por ustedes y tal vez lo que no está entrando en proyector no es de un punto de vista conspirativo, pero lo que no está entrando en proyector todavía está quedando tal vez un poco oculto, no que no esto sobre esta condición inherente e intrínseca que tiene proyectos de este tipo, ¿no? Con respecto al resto de la disciplina. O sea, vaya, no creo que
o sea, creo que sí, efectivamente, o sea, se van a ir visibilizando otras cosas y supongo que siempre habrá más cosas que irán surgiendo y que algunas irán quedando fuera. Quiero pensar que en el tiempo también se van a ir incorporando y que, bueno, nosotros desde nuestra trinchera, pues es parte de nuestra chamba estar procurando ver lo más que podamos, ¿no? Y creo que la escala también del proyecto es algo que le permite, o sea, como tener ese alcance que instituciones más grandes no tienen. O sea, en un museo o en instituciones más grandes, luego no es que no quieran, sino simplemente no pueden tener ese alcance de llegar hasta la práctica más pequeñita, a la iniciativa como oscura que está sucediendo en algún lado, porque sus mismos sistemas de funcionamiento y de operación no se los permiten, ¿no? Entonces, un espacio que es independiente, que es más pequeñito, que le permite o se permite también como reaccionar más rápido a lo que está sucediendo, pues nos permite capturar de alguna manera un poco más cercana como esos chispazos y esas cosas que están sucediendo ahora sí como en el campo y como tener una reacción más directa, ¿no? Entonces, eso nos acerca también, creo que a todo, o sea, compartimos, yo siento esa condición también de como de emergencia, ¿no? De estar saliendo con todos los proyectos que han pasado por la galería, ¿no? Entonces, creo que hay esa condición que justo como se comparte desde nosotros mismos, como ahora sí como el equipo que lo recibe también, de entender esa condición en la que están surgiendo, de entender sus preocupaciones, de entender también por qué están haciendo lo que están haciendo y tratar de capturarlo de la mejor forma, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene el sentido porque somos pequeñitos, porque o sea, nos permitimos tener esa flexibilidad suficiente, o sea, como nos consideramos como ahora sí como lienzo en blanco que se va pintando de cada uno de los proyectos y que se transforma, cada ciclo es como volver a comenzar, todo se transforma, la identidad, el diseño, la aproximación, el formato, todo va cambiando porque cada uno de los proyectos es totalmente diferente. Entonces, creo que, o sea, creo que eso lo hace un ejercicio, pues, sumamente personal también hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de cómo tratamos a cada uno de los investigadores, arquitectos, diseñadores y artistas que pasan por Proyector, ¿no? O sea, de si bien no vamos a poder cubrir todo lo que está sucediendo, porque eso también es una condicionante de nuestro tamaño, pero vamos a tratar de ahora sí como de explotar lo más que podamos lo que nos vayamos encontrando y lo que vayamos descubriendo. Sí, también mencionaste algo interesante, Tania, comparando, digamos, Proyector con instancias similares que uno podría pensar como galerías, museos. Y en base a eso, obviamente sin pedir contabilidad, creo que uno de los aspectos como tal vez más diferentes a lo que podría hacer uno teniendo una práctica arquitectónica con respecto a cuánto cuesta el encargo de un proyecto y cómo eso mantiene el día a día de la oficina. Pero creo que tal el formato tradicional arquitectónico sería los recursos y los fondos para que Proyector 1 pueda estar en funcionamiento y 2 en la producción de cada una de estas exposiciones, ¿no? Entonces, lo que te quería comenzar es, bueno, ¿cuáles han sido los retos a los que ustedes se financian a través de fondos concursables, ¿no? Que es una rutina, de nuevo, tal vez bastante diferente o ajena a la tradicional de encargos en arquitectura, pero que también hay un circuito de fondos, de becas, de relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, justamente cómo funciona a nivel de recursos
un proyecto curatorial como el que lleva adelante Proyector? Esa es una pregunta que nos hacen todo el tiempo. Y porque no es fácil. Creo que toda persona que se dedique al mundo de la cultura sabrán lo difícil que es, por así como recabar fondos para este tipo de iniciativas. Y Proyector no es la excepción, ¿no? Creo que lo que hemos hecho, o sea, por una parte, sí, exacto. O sea, todo el universo de las aplicaciones, de los fondos, de las becas, es algo en lo que siempre estaremos ahí y es algo como inherente a lo que hacemos. Pero creo que algo que lo que hemos descubierto es también más bien a incorporar como esa naturaleza colaborativa de no solo cómo tratamos a nuestros investigadores, sino también a nuestros aliados. Y es en la que más bien lo que vamos haciendo es que nos tratamos de adelantar lo más que podemos en nuestra programación, en tener ya como cuáles son los proyectos que vamos a estar trabajando, para entonces ir a buscar con quién nos podemos ir asociando por cada proyecto. Entonces, si bien Proyector tiene como un fondo propio que le permite tener cierta, ahora sí como sostenibilidad, o sea, en realidad como nosotros financiamos los proyectos son individualmente. O sea, vamos buscándole fondos a cada uno de los proyectos y entonces en vez de tratar de buscar a alguien que nos dé mucho dinero para toda la operación de Proyector, más bien vamos pareando cada proyecto con a otra institución o cualquier tipo de aliado que pudiera estar interesado en la temática de cada uno de los proyectos. Y eso es un poco como lo hemos llevado hasta ahora y que eso implica posiblemente más desgaste, pero encontramos que es lo que al menos ahorita nos ha permitido, ¿cómo se llama? Tener acceso a recursos para poder ir produciendo cada uno de los proyectos. Claro, también uno lo ve desde el punto de vista reduccionista o muy pragmático y ya, ¿de dónde sale la lana, no? Pero, pero cuando uno habla de recursos, exactamente como tú lo describes, uno habla de una condición bastante más amplia. Entonces, mira, no es lana para pagar el alquiler, sino de repente estrategias como la del comodato o como tú lo mencionas, que de repente hay distintos tipos de partner dependiendo del tipo de exposición y proyecto. Entonces, en algunos proyectos, mira, de nuevo, no me interesa que me des lana, pero hay un material que hay que imprimir, entonces hay una vinculación para lograr la impresión de inflación para que esas piezas se hagan este tipo de impresoras 3D, no sé, como imagino, pero entender el recurso no nada más como lo económico, sino como bien lo dice, del desgaste entonces que lleva prácticamente que cada proyecto es único en su producción y a pesar de que hay un aprendizaje, ¿no? Y que, bueno, creo que entonces, como bien lo describe, eso es parte del reto de un proyecto curatorial como el que tienen ustedes, ¿no? Y te consulto entonces ahora más bien del proyecto, nuevamente, Proyector, con nuevas temporadas de residencia, o están planteando cierres e inicios de nuevas etapas. No sé si estoy pidiendo como muchos spoilers, ¿no? Pero a lo largo de estos 5 años, ¿qué ha ido cambiando y qué se están imaginando al menos al futuro inmediato? Pues creo que lo que más ha cambiado desde que iniciamos ha sido como la estructura o sea, o sea, como la conceptualización de Proyector, o sea, obviamente siempre estuvo la idea inicial, ¿no? O sea, como qué tipo de proyectos queríamos abordar, que queríamos explorar estos distintos formatos, pero creo que lo primero que sucedió fue, ok, ¿cómo
o sea, cómo está estructurado, ¿no? Esta figura de los ciclos, o sea, como de los distintos tipos de programas que tenemos, que son las exposiciones, o sea, como las principales o los ciclos que están conformadas por esta parte de investigación, curatorial, editorial y también de programación pública, que son como nuestros proyectos más grandes. También la aparición de los intersticios, que son como nuestro segundo como programa, que son, o sea, muy poquito después de que abrimos, nos comenzaron a buscar también muchos artistas que estaban interesados también en presentar su trabajo y que si bien compartían muchas de las, como de las preocupaciones y de los intereses que teníamos, no entraban del todo como en el tipo de proyectos que estábamos buscando, pero eran sin lugar a duda igual fascinantes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue abrir este segundo programa de los intersticios, que son proyectos de corta duración, que viven justo, como lo dice el nombre, en medio de los proyectos más grandes, o sea, los ciclos, y que son colaboraciones con artistas, o sea, como cruces entre las artes y arquitectura. Entonces, también eso nos permite explorar otro tipo de formatos más experimentales y poder comenzar a descubrir como otra línea de prácticas también que son súper interesantes, ¿no? Entonces, esa fue otra de las cosas que comenzó a surgir, ¿no? Y era como ir comenzando a estructurar cómo iba creciendo un poquito como la red de Proyector, ¿no? Creo que el siguiente gran paso de Proyector fue comenzar a consolidar nuestro archivo, que lo comenzamos por ahí del segundo año, me parece, en el que era importante también como consolidar la memoria de todo lo que había pasado, pero no solamente como hablándole en pasado, sino también como un recurso activo que podía seguir promoviendo cosas que siguieran pasando, y muy en el tono de justo de archivo provisional, o sea, era como esta idea de reactivar constantemente el archivo, ¿no? Entonces, nuestro archivo, nosotros no tenemos el espacio ni los recursos para tener un archivo físico, pero para lo que estamos buscando no se trataba tanto de tener piezas preservadas en una cajita, en alguna bodega, sino más bien era esta idea de estarlas reactivando. Entonces, lo que decidimos fue que nuestro archivo iba a ser de una naturaleza digital, que íbamos a digitalizar todo lo que se ha producido para las muestras, todo lo que se ha expuesto en las muestras, pero también lo que no. O sea, como todas estas como referencias y recursos que nuestros investigadores habían también, ¿cómo se llama? Consultado, o partes de los proyectos que no entraron a las muestras porque era imposible tenerlo todo y porque son proyectos muchas veces muy amplios, y que todo eso lo íbamos a ir comenzando a organizar y estructurar, ¿no? Y entonces entender como a todo Proyector, como ahora sí como institución o como espacio, y todos sus recursos como, ahora sí como partes de ese archivo, ¿no? Incluidos los investigadores, los artistas, sus referencias, los textos, las piezas, lo que se ha producido para y desde Proyector, los ensayos, videos, o sea, todo tipo de ¿cómo se llama? O sea, cualquier cosa que se haya producido antes, durante o desde Proyector es algo que se incorpora en nuestro archivo, ¿no? Y que la idea es hacerlo abierto, ¿no? Yo creo que es el proyecto más grande que tenemos y que siempre está, y que nunca se acaba, y que ahorita estamos en el proceso de no solo digitalizarlo, sino de irlo comenzando a cargar en una plataforma digital que esperamos poder abrir al público próximamente, para que todo el mundo pueda también tener acceso y poder consultar distintos tipos de contenidos alrededor de cada uno de los proyectos. Y que un poco esa es la idea, o sea, de que al momento de poderse reactivar, también se pueden ir comenzando a generar nuevas cosas y nuevas colaboraciones, y eso es algo que también hacemos activamente dentro de como de la estructura de Proyector, y que algo que nos ha permitido el tiempo también. O
sea, de conocer proyectos en algún momento de su consolidación o conceptualización y tenerlos como participando de alguna manera en alguno de nuestros proyectos y después poderlos volver a vincular ahora con, o sea, estableciendo un diálogo diferente con otras cosas en un siguiente proyecto. Eso es algo que nosotros también promovemos mucho, o sea, como de todo lo que vamos descubriendo, también es como constantemente volverlos a estar metiendo a esta, ahora sí, como esta mezcladora y ir comenzando a producir siempre cosas nuevas a partir de cosas que ya han pasado por aquí. Y creo que en esa línea es lo que posiblemente se figura para los siguientes tiempos de Proyector. O sea, bueno, ahorita estamos muy contentos de decir que ya tenemos toda la programación de el 20, lo que queda de este 2023, 2024, inicios del 25. O sea, proyectos que ya tenemos ahí ya scouteados y apalabrados y que estamos muy contentos de poder desarrollar. Pero creo que, o sea, creo que uno de los como proyectos también un poco a futuro es seguir empujando esta idea de como de la movilidad de las cosas, de esta como revolvencia de los proyectos, ¿no? O sea, que no solo se queden, o sea, aparte de decir que hacemos ciclos y que hacemos todo eso, si no hacemos solo exposiciones, es justo para que lo que entre no solamente se acabe en la muestra, sino que después es establecer otro diálogo con otras personas, con otros investigadores a través de las publicaciones, de los programas públicos, conversaciones. O sea, como todo eso es para seguir ahora sí como creciendo justo ese discurso detrás de cada una de las muestras y establecer esos nuevos vínculos también de los primeros investigadores con otros, ir comenzando a crecer como toda esa red. Pero creo que es algo que nos gustaría hacer mucho, o sea, como comenzar también, hemos tenido la oportunidad de mover algunas de nuestras exposiciones también a otros lugares y es algo que nos gustaría ir comenzándole a poner también como una particular atención, ¿no? O sea, como de también decir, ok, vamos a hacer ese esfuerzo también para poder seguir moviendo esos proyectos y que tengan estas segundas y terceras vidas, esperamos, también en otros contextos, porque creo que siempre se aprende algo nuevo de cada una de esas iteraciones y de como esas distintas relaciones que se pueden generar, ¿no? Entonces, un poco a grandes rasgos, eso es algo de lo que tenemos ahora sí como en ideas en el tintero y que esperamos como poder, ¿cómo se llama? Ir desarrollando en los siguientes años. Ahora sí, no, esos son como algunos Pues de los enhorabuena planes, ¿no? O sea, como... que incluso como mencionas, y qué bueno que dentro de los planes se está hablando de, bueno, ya se vislumbra que va a estar expuesto en 2024, inclusive en 2025, ¿no? Entonces, enhorabuena por eso, Tania. Para irnos acercando ya al final de esta conversación, quería tocar un último punto contigo, o no lo hagamos como explícitos. Yo creo que definitivamente nos formamos como comunicadores, pero tal vez tradicionalmente como comunicadores de proyecto, a través de planos, a través de modelos a escala, a través de visualizaciones. Sí, los arquitectos solemos hablar, pero tal vez no tenemos una mente como comunicadores de discurso, agenda arquitectónica a través de proyectos curatoriales como es Proyector. Entonces te quería preguntar, eh, ¿qué referentes, tanto arquitectónicos como de plataformas fuera de la arquitectura, tomaron ustedes para el proyecto Proyector o directo, ¿no? ¿Qué otras plataformas o proyectos curatoriales les interesan a Proyector, ya sea simplemente como espectadores de esos proyectos curatoriales o como justamente colegas, como plataformas parecidas
que pueden ayudar al aprendizaje de nuevo, tanto a nivel arquitectónico como en el ámbito del diseño, de las artes, de las culturas, etcétera? O sea, creo que algo, o sea, vaya, los espacios en los que he tenido la oportunidad de trabajar y la gente con la que pude colaborar, tanto en Nueva York como en Montreal, son definitivamente, o sea, los como grandes pilares que informaron esto, ¿no? O sea, creo que esa aproximación de entender ahora sí como distintas condiciones a través de arquitectura, creo que fue algo que, que aprendí en, o sea, como, y encontrar estos distintos como medios también para presentarlo fue algo que aprendí en Nueva York, en la Arthur Ross Architecture Gallery. Y creo que después como esa manera como de esta visión como polivalente o como más amplia de como de una institución y que obviamente esto siendo un referente en otra escala totalmente, o sea, fue justo el CCA. O sea, porque creo que algo que era fascinante del CCA y que a mí me parecía increíble era que no se entendía a sí mismo como un museo, sino se entendía como ahora sí como organismo que tenía muchas patas y que hacía muchas cosas y por eso podía explorar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente salvando las distancias, pero creo que ese interés en estar explorando como varias cosas al mismo tiempo, como con un fin común, o sea, creo que fue algo que sin lugar a dudas incorporamos a la manera en cómo hacemos las cosas en Proyector, ¿no? Y creo que algo también que fue bien importante desde el principio fue, o sea, como entender ese contexto institucional, no desde su parte, ahora sí como burocrática y como compleja de cómo operan muchas de estas instituciones, pero sino más bien de darle como esa seriedad, rigor, tiempo y como dedicación a cada uno de los proyectos. O sea, como no importaba qué es lo que sucediera o las circunstancias en las que estuviéramos en todo este proceso, o sea, siempre teníamos que darle como ese seguimiento y ese lugar a cada uno, importancia a cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que sin lugar a dudas ha informado el proyecto desde los otros espacios en los que he estado participando, ¿no? Creo que hay también otras referentes como Storefront for Art and Architecture en Nueva York, que creo que lo que han hecho muy bonito también es no solamente como la exploración de, ahora sí, como las exhibiciones o de los distintos formatos en arquitectura, sino también de esta consolidación de una comunidad alrededor de la arquitectura, y creo que eso es algo como muy bonito y que también nosotros tratamos de procurar. Y pues nada, creo que de ahí es un poquito de donde hemos jalado ahí inspiración de varios lugares. Tania, siempre nos alcanza el tiempo. Ha sido una excelente conversación contigo para que nuestras audiencias conozcan un poco más sobre Proyector. Y no queremos despedirnos sin darte nuevamente la palabra para que puedas compartir, para aquellos que no conocen dónde está ubicado Proyector, pueden acceder justamente a todo el contenido de los ciclos que han tenido a lo largo de estos 5 años. Sí, bueno, ahora sí, en físico nos encuentran en Avenida Ingeniero Basilizo Romo Anguiano, 175, en la Ciudad de México, en la colonia industrial. Pero nos encuentran también, toda nuestra información está en nuestra página www.proyectormx.org. Ahí está todo nuestro newsfeed, la información de los ciclos, de nuestro equipo, que ahí también lo pueden encontrar, y también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @proyectorarq, y también en nuestro canal de YouTube.
con todo el contenido de video. Y que nada, y que en todas las redes están ahí extensiones de este gran archivo que estamos construyendo y también de las noticias de lo que se viene. Muy agradecido por tu tiempo, Tani. Nosotros entonces también damos por cerrada este episodio y también nos despedimos compartiendo con el resto de las audiencias que pueden seguirnos en distintas redes sociales a través del usuario @eventos_de_ARECU. Muchas gracias a todos.